Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a la versión número 18 de los coloquios de microbiología Valparaíso 2021, que coordinamos con Verónica Molina, de la Universidad Playa Ancha, Carolina Yáñez, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Beatriz Cámara, de la Universidad Técnica Federico Santa María, y que les habla, Mijael Seger, desde la Universidad Técnica Federico Santa María. Para inaugurar esta versión 18 de los coloquios tenemos a una invitada estelar, ¿cierto? Es para nosotros una alegría muy grande y un privilegio poder presentarles a la doctora María Mercedes Zambrano. María Mercedes estudió biología en la Wesley College en Estados Unidos. Hizo su doctorado en la Universidad de Harvard. Después de su doctorado en la Universidad de Harvard, volvió a Colombia, donde es desde el año 1996 directora científica de la Corporación Corpogen. Ha sido profesora de la Universidad de los Andes desde el año 1994 al 2016. Ha sido profesora también de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido la directora del Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática entre los años 2008 y 2014 y es la actual embajadora de la International Society of Microbial Ecology, cargo que asumió el año 2011. Actualmente es editora de las revistas Enbio y también de la revista eLife. Y María Mercedes tiene una productividad científica muy destacada, con publicaciones en muchas áreas muy importantes, ¿cierto? Y hoy día nos va a hablar sobre metagenomas urbanos, ambientales y genes de resistencia. María Mercedes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola a todos, gracias Mijael, puse ya en pantalla grande en mi computador. Espero que me escuchen bien, como estoy lejos, voy a tratar de hablar lento, que a veces mi marido me dice que hablo muy rápido, pero trataré. Cualquier cosa me hacen señas si algo quedó mal y me pueden interrumpir como quieran. No sé si ustedes dejan las preguntas para después o, bueno, como lo quieran hacer. Para mí realmente me encanta que ustedes celebren estos coloquios, me parece, los veo porque todos se saludan, que se conocen entre ustedes, entonces me parece un estilo muy bueno, entonces vamos a ver si lo incorporamos allá en mi laboratorio con la gente de la región, porque me parece súper interesante lo que están haciendo. Entonces, gracias por esta invitación, Mijael. Les quiero hablar entonces sobre unos trabajos que hemos hecho recientemente. Yo trabajo en una entidad que se llama Corporación Corpogen, en realidad es un laboratorio de investigación con énfasis en microbiología en Bogotá, en Colombia. Hacemos más que todo investigación básica, alguna aplicada, y con la idea siempre de si podemos desarrollar algo dentro de nuestra investigación que podemos aplicar, entonces podemos sacar algo que pueda tener alguna utilidad biotecnológica o algo que nos ayude a solventar algunos de los gastos de mantenimiento, obviamente de mantener un laboratorio de investigación, que como ustedes saben no es fácil ni barato. Entonces hoy les quiero, ustedes saben, pues la microbiología todo lo vemos desde el punto de vista microscópico, pero en realidad, y tenemos, gracias a avances recientes, tenemos una cantidad de herramientas para poder entender esas comunidades y qué es lo que está pasando, pero quiero entonces que nos extraigamos un poco de esa visión microscópica y tratemos de verlo desde un punto de vista más amplio. Y eso a mí me parece obviamente relevante dentro del contexto que estamos viviendo hoy en día en un mundo tan interconectado, pero también porque, como ustedes saben, la historia del planeta está embebida en la historia de los microorganismos, o sea, la mayoría de la historia de la vida en el planeta es vida microbiana, entonces no es de sorprendernos que nosotros estemos rodeados de microorganismos. Los microorganismos hacen parte de todo lo que está alrededor nuestro y parte nuestra también. Y yo creo que eso hemos empezado, aunque quizá la gente lo sabía, y cuando yo estudié microbiología, que fue hace muchos años, eso más o menos se tenía, pero yo creo que hoy somos mucho más conscientes de la importancia que son los microorganismos y esa vida microbiana para nosotros y para todos los ecosistemas que nos rodean en términos de salud, bienestar y sobre todo sostenibilidad. Pero desafortunadamente, y si alguno de ustedes ha oído por casualidad o ha tenido la oportunidad de
yo di unas charlas de un investigador, de un historiador, se llama David, no me acuerdo el apellido, pero él habla sobre un tema que llama Big History, y lo que a él le interesa es ver cómo el planeta, realmente cómo la historia de la humanidad se ha formado, pero no mirando pequeños pedazos de la historia, sino en el contexto de todo la evolución de la vida en el planeta y aún más allá, desde que surgió el cosmos, desde que surgió el universo, desde que surgió el Big Bang, y cómo eso ha llevado a que seamos nosotros lo que somos hoy en día. Y eso me parece a mí muy interesante porque nos da contexto no solo para entender cómo hemos llegado y el pasado para estar acá, sino cómo podemos de pronto hacer algo hacia el futuro. Y dentro de eso es muy interesante darnos cuenta, y todos lo sabemos, obviamente, nosotros transformamos todos nuestros ecosistemas. Eso se debe a la capacidad que tiene el ser humano de trabajar en equipo, de pensar, de crear. Pero esos avances obviamente traen también cambios que no son del todo saludables, y eso en general se ha llamado, alguna gente muy ambiciosa lo ha llamado el antropoceno, que es la era en el cual nosotros los humanos estamos empezando a cambiar algunos aspectos del planeta. Y a medida que cambiamos esos ambientes, también es importante que nos demos cuenta que estamos cambiando también las comunidades microbianas. Obviamente yo soy microbióloga y lo veo desde ese punto de vista. Entonces, estamos transformando los ecosistemas, estamos transformando esas vidas microbianas alrededor de nosotros, y uno de los cambios grandes que estamos viendo estamos cambiando también microorganismos que rodean, porque sinceramente esos microorganismos, como saben, están definiendo no solo condiciones básicas, como pueden ser el clima, la luz, los materiales en los cuales que nos rodean, y los minerales, sino además por esa otra vida que también nos acompaña. Y en las ciudades obviamente nosotros somos los que construimos y cambiamos en esos ambientes, y obviamente esa vida que nos acompaña es muy diferente a la de un ambiente rural donde hay otros tipos de organismos y condiciones climáticas. Los cambios que hemos visto gracias a estas transformaciones que nosotros hacemos, algunos han deteriorado notablemente el ambiente por contaminación, y hoy en día todos estamos llamados a hacer algo en términos de cambio climático, y yo creo que en ese sentido la microbiología también tiene mucho que aportar. Y más que todo, nos estamos dando cuenta gracias a este minúscula forma, a este minúsculo virus que es el SARS-CoV-2, que ha generado este aislamiento a nivel mundial por la pandemia COVID-19. Yo creo que es el momento en que nos estamos dando cuenta no solamente lo interconectados que estamos y cómo dependemos los unos de los otros, sino cómo es de importante la vida microbiana en diferentes aspectos de nuestras vidas, y en este caso en la salud. Y otro aspecto importante es el de la resistencia a los antibióticos. Este no es un problema nuevo, se ha visto que empezó a surgir hace muchos años, y es interesante porque la razón por la cual surge la resistencia a antibióticos se debe precisamente porque nosotros mismos fuimos capaces de desarrollar estas drogas maravillosas que son los antibióticos para controlar los patógenos que causan enfermedades infecciosas. Y lo sabemos desde hace tiempo, que esto es simplemente una grafiquita que muestra aquí en el eje de la izquierda la resistencia en bacterias, y en el eje X podemos ver los años, es un poco viejo, pero el caso es el mismo si lo miráramos hoy en día. Cada una línea representa diferentes tipos de antibióticos, y podemos ver que a medida que pasan los años, esa resistencia va creciendo, y eso se ha vuelto un problema global, porque si no lo controlamos, en unos años no vamos a tener suficientes drogas para poder controlar algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo las otitis en los niños chiquitos, que nos parecen hoy inocuas prácticamente, no causan ningún daño. Esa resistencia, como les dije, no es nueva, y se vio que empezó a surgir casi que inmediatamente después de que se introdujeron los respectivos antibióticos. Entonces, en la parte superior de la gráfica ven cuándo se introdujeron los antibióticos, como por ejemplo las sulfonamidas o las penicilinas, y poco tiempo después
se empezó a observar resistencia a esas mismas drogas en clínica, y eso todos lo sabemos porque los microorganismos tienen esta fabulosa capacidad para mutar y poder generar resistencias y seguir sobreviviendo. Y obviamente eso nos ha llevado a un problema global, y hoy en día la gente considera, los expertos consideran que en algunos años, aquí lo tienen para el 2050, el número de muertes debido a enfermedades infecciosas por bacterias resistentes a antibióticos va a aumentar notablemente. Entonces, hoy no lo estamos sintiendo, pero esperemos que en unos años que vengan tengamos más herramientas y capacidad para lidiar con esta pandemia de la resistencia a nivel global para que esto no suceda. ¿Esto a qué se debe? Pues ustedes saben, siendo microbiólogos, que obviamente utilizamos los antibióticos para controlar las enfermedades infecciosas. Muchas veces se usan inadecuadamente, desafortunadamente en países como el mío, no sé realmente en Chile cómo suceda. Muchas veces la gente simplemente puede ir a una farmacia y comprar antibióticos sin formulación, lo cual es contraindicado obviamente. Pero más que todo se está utilizando también en otras áreas, como en el sector agropecuario, para fomentar el crecimiento de animales, por ejemplo, y mejorar la capacidad, la productividad. Esto entonces ha generado una gran cantidad de sobreuso y dosis de antibióticos que se quedan en el ambiente, y esto puede generar también resistencias en microorganismos ambientales. Aquí a la derecha tengo una fotico simplemente para ilustrar que en medio de todo este gran problema también tenemos pocas drogas nuevas para contrarrestar estos efectos, y sé que allá en Valparaíso algunos de ustedes precisamente están tratando de identificar y estudiar este tipo de microorganismos para generar nuevas potenciales drogas. Otra cosa que es interesante es que esta resistencia es antigua y además es ubicua. Eso va mucho, o sea, tenemos ahora conocimiento de genes de resistencia que están presentes en ecosistemas que consideramos, por ejemplo, antiguos, como por ejemplo los glaciares o limpios, que han sido poco intervenidos o que tienen poco contacto con humanos, porque realmente estos genes se cree que en el ambiente están cumpliendo otra función, no necesariamente la que nosotros les atribuimos para matar bacterias patógenas en clínica, sino que pueden ser, digamos, moléculas de señalización entre comunidades, entre bacterias, que pueden fomentar el crecimiento de uno y trancarla de otro. Y esas interacciones y la capacidad de supervivencia hace que estos genes se encuentren en casi todas partes donde miramos, y eso es lo que hemos llamado un resistoma, que es esa colección de genes de resistencia que encontramos en un ecosistema específico, y eso se encuentran casi que en cualquier parte. Pero en el ambiente, y en particular en lugares que están contaminados, como en aguas de desechos, en plantas de tratamiento que están reciclando y tratando agua que ya ha sido utilizado, o por ejemplo en prácticas agrícolas donde se utilizan los desechos animales para fertilizar las tierras. Lo que estamos haciendo de pronto es tomando algunos de estos microorganismos que contienen genes de resistencia, poniéndolos en contacto con otros y generando quizás condiciones donde estos se pueden mezclar y fomentar el crecimiento de los que no queremos, o inclusive en el peor de los casos pueden transferir estos genes a otros microorganismos, algunos de los cuales ojalá no sean patógenos humanos, y que corriente abajo de estos lugares donde se están haciendo estas prácticas pueden entrar otra vez dentro de la cadena de consumo de los humanos o de los animales y generar resistencia sin nosotros quererlos. Entonces, con todo esto aquí de preámbulo, les voy a hablar de unos proyectos que hemos trabajado en los últimos años, mirando precisamente comunidades microbianas y qué tipo de resistencias o qué está pasando con esas comunidades, tanto en ambientes naturales como en ambientes urbanos. Entonces, en ambientes naturales les voy a hablar primero. Y Bogotá tiene un río que atraviesa la ciudad que se llama el río Bogotá. Este río, entonces tomamos muestras de la fuente. Aquí tenemos entonces la fuente que llamamos el river source, y ahí bajamos y tomamos muestras luego en la parte media del río y en la parte baja, donde haya pasado a través de toda la ciudad y ha recibido todos los contaminantes que le desechamos desde la ciudad. Y también cogimos muestras de hospitales, o sea, asociadas a las aguas que desechan o que sacan los hospitales que vierten. Y obviamente lo que vimos es que sí, la contaminación, como ya se ha reportado antes, obviamente incrementa a medida que el flujo del río fluye de un lugar al otro. También miramos la presencia de fármacos, esto con un colaborador en España, y él obviamente pudo detectar
no solamente antibióticos que están presentes, sino todo tipo de drogas que la gente usa localmente, y de hecho eso es un área muy interesante porque lo que ellos pueden hacer es tomar como una radiografía del consumo de una población simplemente mirando las aguas residuales, o sea, qué es lo que la gente está vertiendo en sus casas o en los hospitales, y con eso ellos pueden saber qué es lo que estamos nosotros consumiendo como población. Y en este caso, pues identificamos que sí había presencia de antibióticos en las aguas, obviamente más en estas que están acá contaminadas. También entonces miramos los tipos de microorganismos, algunos microorganismos que pudimos recuperar, y finalmente miramos los genes de resistencia que están ahí presentes en las muestras. Y simplemente, pues como es de esperarse, a medida que cambian las condiciones físico-químicas y del agua, del río, obviamente las poblaciones cambian, que es lo que se muestra aquí a la izquierda. Abajo están las diferentes muestras y simplemente se muestran a nivel de filum, de grupos microbianos amplios, que las muestras son un poquito diferentes, que era lo único que queríamos mirar. Y más o menos se puede ver a la derecha que si uno hace un agrupamiento, que realmente las muestras de los hospitales tienden a estar más cercanas a ellas, se parecen más entre sí, y se parece más a una muestra de estas del río de la parte baja, que obviamente está contaminada, mientras que las del río en la parte superior y media, que no está tan contaminado, se diferencian un poco. Aquí hay una muestra que se nos coló, pero ¿qué podemos hacer? Así son los resultados. Y eso refleja obviamente de esas condiciones del agua. Y cuando nosotros miramos también podemos ver que en las muestras que están asociadas con hospitales, que son las de más a la derecha en esta figura, hay mucha más abundancia de varios genes de resistencia, que estos son los diferentes grupos de genes de resistencia. Y de esas mismas muestras pudimos también recuperar microorganismos y luego le identificamos el tipo de resistencias que tienen, y parece ser que algunas de estas resistencias obviamente son de relevancia clínica y muestran que esos patógenos probablemente que provienen de hospitales están contaminando esas aguas del río, que luego otra gente puede utilizar, digamos, para irrigar plantas o qué sé yo. Entonces sí están generando un riesgo. También vimos que muchos de estos genes de resistencia están asociados con elementos genéticos móviles. Eso quiere decir que pueden transferirse quizás fácilmente de un microorganismo a otro. Entonces, en esencia, estamos nosotros inadvertida, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero sin mejorar la situación, estamos contaminando esas fuentes de agua que son un recurso vital para todos, estamos cambiando las comunidades, y no solamente estamos contaminando el agua de forma visible, que se vuelve obviamente a veces tóxica, sino que estamos incluyendo otros aspectos que pueden también afectar la salud, en este caso microorganismos resistentes y sus genes de resistencia. Y eso es algo que de pronto la población apenas está empezando a caer en cuenta, y en gran parte por la pandemia, que nos ha puesto en evidencia que los microorganismos realmente son muy importantes para la salud. Pero más que todo, se están generando esas oportunidades para mezclar comunidades naturales con comunidades que vienen de los hospitales o de las casas, y algunos que portan genes, otros no, para que estos puedan crecer, cambiar, y en oportunidades transferir genes, algunos de los cuales pueden ser de resistencia. Y en eso simplemente les traigo aquí esta pequeñita diapositiva de un trabajo que habíamos hecho anteriormente, en este caso ya con un microorganismo patógeno que se llama Klebsiella pneumoniae, y habíamos visto que si usted puede coger esas bacterias y las incuba en lo que llaman condiciones subletales o submic, que es abajo de la condición que mata a los microorganismos, entonces esas concentraciones de antibióticos pueden aumentar la capacidad para que esa bacteria pueda transferir genes o captar genes del ambiente, ya sea por transformación, entonces captando DNA limpio, plásmidos, o conjugación, y en este caso usamos un plásmido que porta genes que son de importancia clínica, y uno puede ver, por ejemplo, acá abajo es el tratamiento con diferentes antibióticos, como en algunos antibióticos, y en particular los aminoglucósidos, parece que aumenta la frecuencia de conjugación, y obviamente se ve mucho más conjugación, mucho más capacidad para transferir genes cuando esas bacterias están en biopelículas. Entonces ahí hay varios factores que entran en juego, pero esas contaminaciones ambientales pueden inducir a que muchos de estos microorganismos empiecen a cambiar su contenido genético. Entonces aquí hago una transición, este es el trabajo que hicimos en el río Bogotá, y hago la transición a espacios rurales, y esto hace parte de un trabajo global de un consorcio que se llama Metasub, del cual también hay personas trabajando en Chile, obviamente, y la idea de este grupo es juntar
personas, investigadores a través de en diversas localizaciones en el mundo para hacer como un mapa y mapas forensicos o mapas de metagenómicos de las comunidades que hay, en particular en sistemas de transporte urbano. ¿Y por qué? Porque los sistemas de transporte urbano son muy interesantes, tienden a ser utilizados por muchas personas al día y cada uno de nosotros cargamos nuestra propia nube de microorganismos y como tal, esos ambientes por donde nosotros pasamos tienden a estar también contaminados por nuestros propios microorganismos. En otras palabras, pueden ser un reflejo de los microorganismos que nosotros portamos y como tal puede decirnos algo, no solamente de los sitios mismos, sino de las poblaciones que están transitando por ahí. Entonces se utiliza el sistema de transporte y lo que nosotros hemos hecho durante varios años es salir un solo día al año, ahora están tratando de incluir otro día, y hacer muestras en un solo día en diferentes lugares del mundo. Todo el mundo toma las muestras de la misma manera y todas se procesan de la misma manera para que puedan ser más comparables. Y luego las secuenciamos y vemos que hay allá adentro. Aquí les tengo en la mitad simplemente ilustrado pues la fotico de lo que sucede en este caso en Bogotá, que es el sistema de transporte que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos metro, tenemos solamente un sistema de transporte por buses. Y con base en esa información tratar de hacer, lo que están tratando de hacer es como un atlas metagenómico de la situación de las comunidades microbianas en diferentes lugares. Y aquí hemos podido incluir 60 ciudades de 7 regiones del mundo para un total de más de 4.500 muestras. Y aquí pues está el desglose. Más o menos ustedes pueden ver que hay diferentes regiones aquí del mundo incluidas. No todas son Europa y Estados Unidos, lo cual es interesante. Y aquí les voy a dar solamente unos resultados algunos de los últimos resultados que se hicieron a grandes rasgos. Esperemos que salga próximamente el artículo y ustedes lo pueden ir a consultar cuando salga, pero ya está en un bioarchive. Y básicamente una de las preguntas es, ¿se parecen o son diferentes las comunidades en las diferentes ciudades que estamos muestreando? Y sí, a pesar de que hay ciertas similitudes, por ejemplo, hay ciertos grupos microbianos que predominan casi que en todas partes. Las comunidades tienden a ser diferentes, pero lo que es interesante es que a pesar de que son tan diferentes, encontramos lo que podemos llamar una unión, un grupo core, o sea, un grupo que se comparte en más del 97% de las muestras que se analizaron. En total obtuvimos 31 taxones que se comparten, que a mí me parece eso increíble, porque estamos tomando muestras de lugares diversos del planeta y sin embargo encontramos algunas que se comparten en prácticamente todas las muestras que analizamos. Entonces eso lo llamamos el core. Luego hay unas que se comparten un poquito menos y finalmente hay unas las que llamamos las periferales, que simplemente pueden ser como indicativas de diferencia de cada sitio y eso va a ser muy interesante más adelante. Después la pregunta es, ¿de dónde vienen? Si provienen de los humanos que transitan por ahí, entonces son parecidos, digamos, al microbioma humano. Entonces se hicieron una serie de análisis comparados con bases de datos del microbioma humano y se encontró que eran parecidos en alguna manera al microbioma de la piel, pero no son idénticos, o sea, comparten algunas similitudes, pero tampoco son un reflejo directo del microbioma humano, como tampoco lo son un reflejo directo, digamos, de metagenomas ambientales, en este caso particular de suelos. En otras palabras, es como una mezcla. Vienen microorganismos, algunos provienen de los microbiomas de los humanos y vienen algunos de otras partes. Entonces, eso es interesante porque también de pronto va a ayudar a marcar diferencias entre los sitios que estamos mirando. Pero lo que sí es interesante es que se asocia más que todo de acuerdo a la ciudad. Entonces se miran diferentes metadatos. Entonces la mayoría de ellos son los factores que más marca la diferencia, que es obviamente la ciudad de donde viene, la región y luego la superficie de la cual se recogió la muestra, porque hay unos que son metal, plástico, vidrio, etc. Entonces cada una de esas marca la diferencia en las poblaciones. Y esta gráfica se ve muy compleja, pero es simplemente para mostrar que uno puede hacer unos perfiles generales de las comunidades de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, a nivel de filum, que simplemente nos dice los grupos grandes que están presentes, podemos ver que dependiendo de la región, como por ejemplo el África subsahariana, hay marcadas diferencias comparadas, digamos, con Sudamérica, más o menos los mismos, pero van cambiando los filum. Mientras que las funciones que están codificadas dentro de esos metagenomas no varían tanto. Y esto ya se ha visto cuando la gente estudia microbiomas humanos, que pueden cambiar mucho las bacterias, o sea, los diferentes taxones que están presentes, pero no tanto las funciones
que están cumpliendo. Y en la parte de abajo vemos entonces los genes de resistencia. A todo el mundo le interesa mirar genes de resistencia porque obviamente nos indica o sugiere que quizás allí hay potencial riesgo a los humanos, y otra vez vemos que hay diferencias marcadas entre los sitios que estamos analizando. Entonces, si se mira con más cuidado esos genes de resistencia, obviamente hay unos que son más abundantes, podemos verlos acá, y también prevalentes. Prevalentes quiere decir que se encuentran más en los diferentes lugares que estamos mirando, y los más abundantes son ciertos grupos que están acá. No sé, eso puede ser interesante luego para analizar más a fondo. Y acá les tengo a la derecha simplemente para indicar que hay diferencias en la manera como se encuentran, en el número de resistencias que se encuentran en la ciudad. Miren, en la parte de arriba de la lista está Bogotá. ¿Qué puedo decir yo? Entonces ahí tenemos a Bogotá con un montón de genes de resistencia que se detectaron. Hay unos que son muy parejos, como por ejemplo OPA. Aquí está Río de Janeiro, acá les tengo Santiago. Entonces hay diferencias en términos no solo de comunidades, sino en las funcionalidades y los genes que tienen. Y la otra cosa que queríamos hacer énfasis es que a pesar de que están esos genes de resistencia, están en baja abundancia. Eso quiere decir que pues pueden tener algún riesgo, pero no, realmente no es lo que lo marca estas comunidades ni la razón para estar preocupados. Entonces, con una estudiante que tengo ahora en el laboratorio, queríamos hacer unos análisis más detallados de algunas ciudades en el continente americano. Entonces escogimos aquí 5 ciudades, 2 en Estados Unidos y 3 en Sudamérica, como ven acá. Y como teníamos poquiticas muestras de Colombia, nos tocó entonces escoger también poquitas muestras de las otras ciudades para poder hacer comparaciones. Y como pueden ver, pues el número de pasajeros que transita por estos sistemas de transportes varía, así como la población. Entonces, si uno mira lo primero que hicimos también fue recuperar microorganismos, y sí logramos recuperar del sistema de Bogotá algunos microorganismos que tienen resistencias, sembrándolos en medios con diferentes tipos de antibióticos. Y aquí estos grupos que ustedes pueden ver aquí, como por ejemplo Pseudomonas, Staphylococcus, Acinetobacter, son algunos géneros que están asociados con bacterias patógenas. Sin embargo, hemos hecho un ensayo un poquitico más profundo y parece ser que las que nosotros recuperamos no son necesariamente los patógenos que uno ve en clínica, pero eso lo tenemos que estudiar todavía un poquito más a fondo. Y luego otra estudiante también está mirando algunos de estos genes de resistencia asociados con patógenos y viendo a ver si podemos recuperar genes que sean parecidos en metagenomas ambientales. Entonces estamos haciendo unas búsquedas en bases de datos, esto ya no es con nuestros datos ni nada, para ver si encontramos y se encuentran los y-values, muestran que son, o sea, que es poca la probabilidad de que esto sea al azar. Entonces sí hay, por ejemplo, algunos genes de resistencia, como por ejemplo VANA, que codifica, que es importante a veces para resistencia medicina, que no con contaminación. Entonces lo que queremos hacer es sacar todos esos genes de resistencia de lugares, digamos, que se consideran menos intervenidos y luego más intervenidos, y empezar a comparar entre ellos, a ver si encontramos similitudes, diferencias o distancias que puedan ser interesantes para entender, digamos, cómo cambian y cómo evolucionan estas resistencias en el tiempo. Ahora, si comparamos entre ciudades, por ejemplo, eso simplemente es una comparación de las comunidades microbianas que se encuentran, por ejemplo, en Bogotá y Santiago. Lo que es interesante es que, como vimos en el estudio grande, se separan un poco de acuerdo a la ciudad. Entonces, las ciudades sí están marcando las diferencias. Cuando ya le metemos más ciudades, la diferencia es un poco más difícil de ver, pero todavía podemos ver que se asocian mucho, digamos, todas las que son de Baltimore, aquí están las de Bogotá, aquí está Nueva York. Entonces, todavía hay como esas particularidades de cada ciudad que logran que cada comunidad se separe y se distinga de las otras. Entonces, aunque hay similitudes, también hay definitivamente diferencias entre las comunidades. Y entonces se pregunta, ¿y esto para qué sirve? Entonces, una de las cosas que se hizo también en ese esfuerzo internacional era preguntarse si hay diferencias entre las ciudades. ¿Será que podemos identificar una especie de huella metagenómica con la cual podamos, digamos, decir este pedazo de DNA vino de tal sitio o del otro? Entonces, para eso se cogió y se entrenó un algoritmo para poder ir, con base en algunos de los datos que habíamos recogido, y luego se nutrió con otras secuencias que no habían utilizado para entrenar el programa. Y pudimos ver que con cierto grado de éxito sí se puede predecir. Si usted le da información de un metagenoma, puede, digamos, predecir, ajá, ese viene de Nueva York o viene de Río, por decir algo. Entonces,
sí de alguna manera existen algunas huellas que identifican unos metagenomas de otros y luego se entrenó ese sistema para poder también predecir otras propiedades como digamos la población, la elevación, la densidad, la región, etcétera. Y se hizo lo mismo y otra vez uno puede ver que con algunas muestras, esas son las ciudades que están acá abajo, en algunos lugares la capacidad para predecir estas otras características simplemente con base en DNA metagenómico que se le está nutriendo puede servir. En otras palabras, hay algo dentro de esa información que después nos puede ayudar como para decir qué está pasando en las diferentes regiones. Y eso me parece que puede ser muy interesante hacia futuro. Entonces, para cerrar esta parte del trabajo, lo que está haciendo el consorcio Metasub es simplemente generar este atlas metagenómico para entender como cuál es la distribución y características de comunidades microbianas en sistemas de transporte a través en diferentes ciudades del mundo, y hemos aprendido que esas comunidades pues obviamente son diversas, ustedes siempre van a encontrar diversidad microbiana en todas partes, pero que también tienen como unas características únicas de cada lugar que nos pueden ayudar como para hacer ese rastreo de diferentes lugares. Otra cosa que no mencioné, pero que es una de lo que se hizo también, fue identificar obviamente secuencias virales, y hoy en día en la plena pandemia eso es súper interesante. Incluso algunos de ellos han seguido muestreando y y con base en esa muestra se están mirando precisamente si se puede detectar el virus de SARS-CoV-2. Y también se han detectado lo que llamamos nueva biología, o sea, nuevos grupos microbianos o potenciales nuevas especies, porque no se encuentran en ninguna de las bases de datos que hasta ahora hemos analizado. Y obviamente tengo aquí lo de los genes de resistencia. Y en eso entonces voy a simplemente empatar con este último que lo estaba mencionando ahorita, Mijael. Es un trabajo que se hizo gracias a esa colaboración también del consorcio, en donde se hizo un llamado de atención al riesgo que corremos todos hoy en día durante esta época de COVID, en no ponerle o no prestarle suficiente atención al uso de ciertas drogas que se están utilizando a nivel global para ya sea como para evitar el COVID, para tratar el COVID, muchos de esos sin mayor información, porque tiene que ver, digamos, con simplemente grupos que la gente dice utilice X o Y, y la gente simplemente compra y utiliza muchas de estas drogas. Algunas sí se administran en clínica, obviamente, pero el aumento en el uso de estas drogas puede tener, obviamente, también efectos colaterales, uno de los cuales puede ser el aumento o cambios en las resistencias antimicrobianas, en particular cuando se utilizan antibióticos que no están necesariamente diagnosticados o que no se sabe realmente si van a servir, por ejemplo, para tratar este tipo de enfermedades. Entonces es un llamado de atención a nivel global para que pongamos más atención a este problema, sobre todo en tiempos de pandemia como estamos ahora en el COVID. Entonces ya para terminar, simplemente quiero mencionarles un pequeñito, obviamente esto lo que les he mostrado es como panoramas ya en lugares ambientales o en urbanos, sobre lo que es las comunidades microbianas y la resistencia. Y en paralelo, desde hace unos años, también hemos estado mirando, como todos, como muchos investigadores, si podemos identificar nuevas moléculas que puedan servir en el futuro para combatir esta resistencia antimicrobiana. Entonces, para eso lo que uno hace es que uno aísla microorganismos y luego mira a ver si tiene algunos que tienen potencial producción de moléculas que tienen actividad antimicrobiana. Y en este caso, nosotros esto hace parte de un programa en Colombia que se llamaba Colombia Bio, o que se llama, creo que todavía existe, en donde la idea era ir y explorar la biodiversidad. Y en este caso nosotros decidimos mirar la diversidad microbiana asociada a los líquenes. Entonces nos fuimos a ecosistemas de alta montaña y sacamos líquenes y miramos los microorganismos. Y como ustedes saben, los líquenes son simplemente una simbiosis entre un hongo y por lo general una alga, pero también puede ser una cianobacteria. Y asociada a estas simbiosis, que es como el núcleo del líquen, hay toneladas de microorganismos, y la pregunta es qué están haciendo ahí. No sabemos, pero hemos descubierto, obviamente la gente ya miraba, hay muchos microorganismos ahí asociados, y la idea es que algunos de ellos de pronto sí están cumpliendo funciones esenciales, pero en este caso lo que nosotros queríamos hacer era ver si también podíamos sacar actinobacterias, que son ese grupo maravilloso de microorganismos que producen moléculas, algunas con actividad antimicrobiana, y ver si realmente nos funcionaban como aislamientos con potencial. Y bueno, haciendo diferentes tipos de ensayos. Como ustedes saben, hay mucha gente que hace este tipo de ensayos. Hemos encontrado algunos que quizás tengan una actividad promisoria,
y ahí vamos, o sea, la idea es que vamos a analizar, y esto se van a secuenciar los genomas y analizar a fondo qué es lo que tiene, seguir haciendo ensayos. Y la esperanza es que entre todos, de pronto, tratando de hacer ensayos parecidos o quizás algunos que tengan más innovación que otros, en el futuro tengamos como un arsenal o por lo menos algunas moléculas promisorias que puedan continuar ayudándonos a combatir esta resistencia a antibióticos. Entonces, ¿por qué? Digamos, lo que yo pienso que sería interesante también es tomarlo desde un punto de vista más global y si todos estos estudios de microbiología y de comunidades microbianas sirven para algo, es para que nos ayuden a entender que realmente estamos todos interconectados, o sea, todos dependemos los unos de los otros, o más bien nosotros dependemos de los microorganismos, ellos no dependen realmente de nosotros, pero realmente cuando uno altera en un ecosistema, ese ecosistema luego nos puede también alterar a nosotros, obviamente. Entonces tenemos que encontrar otras maneras a veces de resolver el problema más que solamente contraatacando, haciendo un arsenal de drogas. Entonces tiene que ser como una estrategia multifacética para poder realmente combatir muchos de los problemas que nos acogen la resistencia a antibióticos, sino en general, en términos de salud, en lo que se llama ahora el programa One Health, en donde sabemos que la salud humana, la ambiental y la animal, y básicamente la del todo el planeta, es lo que tenemos que promover y buscar de una forma sustentable, y como tenemos acá abajo, es para suplir necesidades sin comprometer esas generaciones futuras, y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahora en microbiología y en las ciencias a nivel global. Entonces, con eso, pues ya quiero terminar. Aquí simplemente darle gracias. Estos son, obviamente, todas las personas con las cuales hemos colaborado en los últimos años, los que trabajamos en resistencias en el río Bogotá, los que trabajamos con los líquenes y los que estamos ahora trabajando en el consorcio Metasub. Y ya, con eso entonces los dejo y termino y estoy lista para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María Mercedes, por tu inspiradora y motivadora, digamos, coloquio. Entonces, ahora está abierto la presentación a las preguntas del respetable público. Néstor. Voy a dejar de compartir, ¿correcto? Muy buenas tardes, buenos días para María Mercedes, que se encuentra en Bogotá. Primero que todo, decirte que muy interesante el coloquio, me encantó. Y quisiera de pronto tener un poquito más de información acerca de lo que te voy a preguntar, que tiene que ver con esta huella metagenómica, que es el resultado de este algoritmo que fue pues entrenado como para predecir un poco de la trazabilidad de las muestras, ¿cierto? Y mi pregunta tiene que ver decías, por ejemplo, que en algunas ciudades era posible realizar esta trazabilidad o determinar de dónde venía esa muestra. Y quisiera saber, más allá pues, de los detalles experimentales de cómo fue tratada la muestra, ¿de qué depende? ¿De qué depende que algunas ciudades sea posible identificarlo? Si tiene que ver con las comunidades, si tiene que ver, no sé, con la variabilidad, tiene que ver con eso. Y lo otro, además, para complementar esta pregunta, es ¿qué se puede decir? ¿Qué puede decir ello de la comunidad? ¿Cierto? Me refiero de las personas. Eso sería pues así como mi pregunta, si hay un poco más como información, recibir un poco más de información al respecto. Muchas gracias. Ok, pues sí, lo que tú mencionas es muy interesante. Si quieres, yo después en el chat pongo el link al artículo, o lo puedes simplemente buscar en el bioRxiv. Eso ya está sometido a una revista y esperemos que nos lo publiquen próximamente. Supuestamente ya está aceptado y ahí puedes ver todos los detalles. Pero la idea detrás de esa manera, de esa posibilidad de hacer trazabilidad, es que cada lugar debe tener como lo que llamamos algunos organismos que tienen como una huella de endemismo. En otras palabras, hay algunas facetas de esas comunidades que hacen que son endémicas de cada lugar. En otras palabras, a pesar de que se parezcan a grandes rasgos, hay algunas características únicas
que uno puede describir en cada sitio. Y con ese nivel de endemismo, las que tienen más, un nivel de endemismo más alto, o sea, algunas particularidades de sus comunidades únicas de ese lugar, va a ser más fácil quizás hacer esa trazabilidad cuando uno le mete otras secuencias. También tiene que ver con la manera como uno entrena el programa y la cantidad de secuencias que uno tiene para entrenar. Entonces, mejor, entre más secuencias se utilizan para entrenarlo, mejor es la capacidad para predecir. Y a medida que se van obteniendo más secuencias, yo me imagino que se va mejorando ese sistema. Pero hay mucha gente que está interesada precisamente en hacer como ese tipo de rastreo de las comunidades, de saber de dónde viene el DNA, etcétera. No sé, o sea, se me pueden imaginar que en el futuro va a haber miles de otras opciones para hacer. Entonces, esa era tu primera pregunta. Tiene mucho que ver con el nivel de endemicidad. La segunda, ¿cuál es que era? Se me olvidó. Tenía que ver bueno, ¿qué se puede decir esta huella metagenómica? De la gente. Claro. De la gente o de las, o sea, sí, yo me imagino que debe tener algo que ver, uno debería poder, por ejemplo, tomar ese nivel, esas especies endémicas, por ejemplo, y saber si se asocian con el ambiente o con la gente, ¿no es cierto? Y de esa manera tú podrías saber qué nos dice de la población o qué nos dice del lugar en donde están, y debe ser posible. En este caso, yo creo que para ser muy correctos políticamente y no meternos en problema, yo creo que específicamente no creo que quisimos hacer comparaciones para saber cuáles llegaban de tales poblaciones y no de otras, porque uno se mete ahí en problemas. También debo decir, por ejemplo, que esas secuencias que uno saca están llenas, pues no llenas, pero tienen también DNA humano. Y lo que uno hace, la primera cosa que tú haces es simplemente eliminar todo el DNA humano para no decir que estamos haciendo nada, estamos infringiendo, digamos, la información sobre las poblaciones humanas. Entonces, también a veces uno hace ciertas cosas para no meterse en problemas, pero yo creo que si uno puede asociar las especies endémicas a ciertas poblaciones, eso sería muy interesante. No lo hicimos, pero ciertamente podría ser algo que se podría hacer en el futuro, para ver qué nos dice de esas poblaciones. Digamos, una gente que tiene más, qué sé yo, enterobacterias X que las otras, pero no se hizo en ese caso. Muchas gracias. Perfecto, acá hay preguntas. El doctor Mauricio Osorio. Sí, hola, buenas tardes a todos. Es muy interesante el coloquio de la doctora María Mercedes y bueno, y ver la interrelación que tenemos, digamos, los seres humanos con nuestro ambiente desde el punto de vista de los microorganismos. En cuanto a eso, me surge una duda respecto a qué pasa en la actualidad. ¿Se sabe algo respecto de cómo han cambiado las comunidades microbianas, por ejemplo, en medios de transporte, debido a que han cambiado los hábitos de limpieza, digamos, producto de la misma pandemia? Esa es mi pregunta. Me parece muy a punto, o sea, es lo que estamos preguntándonos todos. Desafortunadamente, esa muestreo los hacemos siempre en junio 21 de cada año. Entonces, al menos en Bogotá, las entidades del sistema de transporte público no nos dejaron ir a tomar muestras en junio 21 del 2020. Vamos a ver si nos dejan ahora en junio 21 del 2021. Es difícil conseguir en nuestra ciudad los permisos que se necesitan y estábamos en mitad de la pandemia y no quisieron que fuéramos a muestrear. Pero muchas otras ciudades sí lo hicieron. Entonces, nos faltará ver cómo cambiaron esas comunidades y yo estoy segura que se aumentaron los esquemas de limpieza y de higiene y ciertamente yo creo que va a haber una disminución o vamos a ver cambios en esas poblaciones precisamente por eso. Pero no te tengo la respuesta ahora, pero yo creo que sí van a cambiar. Muchas gracias. Perdón, ¿hay otra pregunta de Constanza Macaya? Sí, hola a todos. Primero que todo, felicitar a María Mercedes por la charla, muy interesante. Y en base un poco a lo que han sido las preguntas anteriores, bueno, también tenía esa pregunta de cómo había afectado un poco la comunidad con procesos actuales de sanitización en sistema de transporte,
pero además era como una curiosidad si es que, como estábamos estudiando en Nueva York y considerando que es una ciudad que tiene mucho paso de gente, que es muy cosmopolita, que a diferencia de otras ciudades en donde han muestreado, no sé si pudieron ver o poder asociar esta misma relación de mucha gente, de muchas personas de distintos orígenes, si es que eso se reflejaba un poco en la comunidad que habían estudiado, que analizaron durante sus muestreos. Ok, o sea, uno esperaría que quizás como la población es mucho más diversa en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, que de pronto las comunidades serían más diversas en esa ciudad. No recuerdo el caso, como este era un trabajo tan grande, creo que eso no necesariamente aplica. Había cambios en diversidad de las poblaciones. Por ejemplo, uno se sorprende, pero creo que en África, donde uno pensaría que habría más diversidad simplemente porque están ambientes más abiertos, no necesariamente era cierto. No recuerdo en el caso de Nueva York específico y lo puedo mirar porque ahorita estamos precisamente comparando Nueva York, digamos, con Bogotá y Santiago y cosas así. Hasta donde he visto, creo que no necesariamente son más diversas las comunidades. Y con diversidad no quiere decir que de pronto sean otros, que no tengan más bichos raros, sino como la diversidad la medimos no solamente por la cantidad de las especies que están ahí y por la abundancia de cada cual. Entonces, hasta ahora no hemos visto mayor diferencia por eso. Lo cual nos dice que es interesante, que a pesar de que hay muchas razas y confluye gente de etnias diferentes, a veces el microbioma que llevamos encima es ciertamente muy compartido y parecido de cierta manera. Y muchas gracias por la respuesta. ¿Hay más preguntas? Sí, Mijael, yo tengo una. ¿Ya? Profesor James Robson, que siempre hace preguntas interesantes, por favor. Sí, bueno, primero unirme a las felicitaciones por la charla, tremendamente interesante esto de enfocarse en los ambientes urbanos. Y yo tenía un par de consultas. La primera tiene que ver con el hecho de que en las ciudades, ¿no es cierto?, no solo hay humanos, hay mascotas, hay tremendas cantidades de roedores, de aves, y en ese sentido, ¿han considerado ustedes esos otros aspectos, digamos, del ambiente urbano? Sí, excelente pregunta. Y creo que sí lo miramos y no tengo los datos ahora en la cabeza, pero sí, algunas ciudades, por ejemplo, creo que, por ejemplo, Bogotá, por decir algo, tenía más como DNA de roedores y de insectos que otros lugares. Esos DNA sí están ahí. Entonces uno puede mirar a ver qué otro tipo de organismos andan por ahí en el ambiente. No tengo en la cabeza ahora, pero lo que sí les puedo decir es que toda esa base de datos se va a abrir una vez salga el paper y esa la van a poder mirar el que quiera. O sea, la idea es que todo esté disponible y así para que personas que tengan preguntas diferentes puedan obviamente mirar esos aspectos, pero hasta donde recuerdo sí hay asociación. Por ejemplo, algunos lugares se asocian con ciertas plantas o ciertos animales y otras con cosas diferentes. Y eso evidentemente también puede hacer que afecte, digamos, ese endemismo de cada muestra. Entonces, todo ese conjunto de organismos que hacen la ciudad van a afectar la biota de esa ciudad y puede hacer que se vuelva más o menos, que tenga ciertos señales de endemismo que las hacen únicas. Ok, muchas gracias. Excelente. Y aprovecho de despedirme porque me están llamando. Okay. Gracias, acá James. tengo, ya me dio la información Paola Navarrete de la Universidad de Chile, me dijo que en efecto el autor que habla sobre Big History se llama David Christian. Se los recomiendo a que le interese oír de cosas grandes y cómo eso cambia nuestra perspectiva de la vida. A mí me ha parecido muy interesante. Creo que entiendo un poquito más la historia de la vida y del planeta después de oírlo. Perfecto. Hay una pregunta levantada ahí, Mario Sepúlveda. Mario, ¿no se te escucha? No escucho.
No, no se escucha. Al Mario no se le escucha. No, está sin audio. Está... Con el Leslie y me prestó su micrófono. Okay. Sí. Hola. Perfecto. Sí, primero agradecer también la presentación, súper interesante, y me impresionó también, la verdad, la envergadura del estudio, y mi pregunta iba como por ahí también. Quería preguntar un poco cómo se aborda el tema de representatividad de las muestras o la estadística de un estudio de esta envergadura, considerando lo grande de lo que se está mostrando y pensando también en otros trabajos similares que de repente caracterizan comunidades o perfiles de resistencia a antibióticos en aguas residuales también o en otros ecosistemas. Entonces, un poco preguntar cómo uno aborda ese tipo de desafío. Sí, ese es un desafío grande. En este caso, o sea, cuando tú miras, una cosa es comunidades en aguas residuales, ese es mucho más puntual y tú puedes tomar múltiples muestras de un solo lugar y tomarlas a través del tiempo si quieres. Esto depende de la pregunta que quieras y eso te ayuda con la representatividad, pero ciertamente la manera como recoges la muestra y el número de muestras que procesas es muy importante en ese tipo de trabajos y también, obviamente, todo depende de lo que tú quieras contestar. Si simplemente quieres hacer una visión global, es un poco diferente. En el caso del trabajo de Metasub, ahí le pusimos mucho esfuerzo, no tanto a la representatividad de la muestra, cada una es una muestra única, entonces es difícil, o sea, no se hacían réplicas en cada instante. Digamos, yo estoy muestreando, cuando tú sales a muestrar digamos, un bus en la ciudad que se está moviendo todo el día, entonces tú muestreas durante 30 segundos y recoges la muestra. No hacemos réplica de ese mismo lugar, sino que lo que hicimos era tomar réplicas en diferentes estaciones y en diferentes buses y en diferentes líneas de transporte, todos en el mismo día. Entonces, digamos, el número de muestras es lo que es importante para ver si es como más representativo de lo que está pasando en ese ecosistema. Y luego lo que se trató de hacer mucho se usaron controles cuando estás extrayendo el DNA, cuando lo estás procesando, cuando lo estás secuenciando, y todo se trataba de homogeneizar con base en esos controles para que la información que te está generando no te vaya a sesgar. Entonces éramos muy cuidadosos, sobre todo que no hubiera contaminación, por ejemplo, de manipulación de las muestras, ese tipo de cosas. Y finalmente, tantas muestras se trató como un solo muestreo, digamos, gigante para ver qué tanta variabilidad, entonces, digamos, toda la ciudad de Nueva York, toda la ciudad de Baltimore. Y esa es la manera como se manejó, pero es muy difícil porque en este caso estamos hablando de más de 4.000 muestras, entonces no puedes hacer todos los análisis detallados que hubieras querido. Ya cada ciudad puede tomar sus muestras y tomarlas y mirar a ver cómo las va a manejar cada una por separado. Pero en este caso global no era tan sencillo hacer esa duplicación y réplicas de muestras que hubiéramos querido. Eso todo obviamente toca que quede súper claro, o sea, cuando uno escribe algo o lo presenta, tenemos que decir que se trató de hacer lo mejor posible, pero pues, siempre va a haber sesgos y cosas que nos fallaron. Perfecto. Y también te invito a que gracias. leas el paper, ahí están todos los detalles. Listo, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta, María Mercedes, pensando un poco que actualmente está todo el mundo muy sensibilizado con el tema de los microorganismos patógenos, ¿no? Si ustedes pudieran ver diferencias, ¿cierto?, en los niveles de patógenos, digamos, entre regiones, si tú quieres más desarrolladas como Nueva York o ciudades europeas, contra ciudades en las cuales hay menos tecnología, hay menos aplicación de antibióticos, como podríamos pensar en África o incluso en América Latina, ¿no? En términos de patógenos humanos o otros tipos de patógenos. Sí, no me acuerdo si miramos específicamente patógenos, porque tú sabes que el que lidera este consorcio, que se llama Chris Mason, él es de Nueva York y él publicó un paper hace unos años
y precisamente en ese paper lo que él hizo fue exaltar la presencia de patógenos y de genes de resistencia. Entonces, y todo el mundo le cayó encima, o sea, los medios de comunicación, los otros investigadores, que cómo se le ocurría decir que ahora los sistemas son un riesgo público, etcétera. Entonces, creo que en este fuimos súper cuidadosos precisamente para no hacer énfasis en el hecho de que aunque haya patógenos, esos patógenos son una minoría. Entonces, lo que sí sabemos es que hay, no me acuerdo si hay diferencias entre las ciudades, lo podría mirar con más cuidado, no lo tengo presente en este momento. Ciertamente debe haber, y creo que sí hay diferencias, y sobre todo diferencias en cuanto a las resistencias que encontramos en las diferentes ciudades, pero en todos los casos, aunque haya patógenos y aunque haya resistencias, esas poblaciones son una mínima cantidad comparado con todo el resto de microorganismos que hay presentes. Con la idea también de mencionar que aunque estén presentes, y como les digo, en el sistema de Bogotá pudimos recuperar microorganismos viables, y algunos de esos son patógenos, esos son tan pequeñitos que la idea es que aunque están presentes, digamos, yo pensaría que hay que pensarlo de esta manera, no que hay patógenos, sino el misterio es por qué a pesar de que hay patógenos no estamos enfermos. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay una gran cantidad de otros microorganismos que están sirviendo, digamos, como para amortiguar la presencia de esos posibles patógenos, y nosotros mismos somos capaces también de interactuar con ellos y no nos pasa nada. Entonces, esos sí están presentes. No recuerdo diferencias entre ciudades, pero ciertamente en términos de genes sí hay diferencias entre las ciudades. Sí, tal vez la mirada que hay que hacer ahora, te agradezco tu respuesta, es un poco pensar entonces más bien en bacterias benéficas, ¿no? Porque nosotros hemos tenido, el tema de los patógenos ha sido un tema que ha surgido acá en Valparaíso, Viña, también a raíz de trabajos que tienen que ver con saneamiento ambiental, ¿no? Entonces, las personas, digamos, asocian mucho bacterias con patógenos, y entonces yo estoy de acuerdo con esa reprimenda Chris Mason, ¿no? Porque en la medida que hablamos mucho de patógenos, la gente se preocupa muchísimo porque son los únicos conocidos. Pero pensemos ahora en organismos benéficos, ¿no? Porque hay un montón de organismos benéficos para la salud humana. Uno también podría pensar, ¿no? O sea, que están los probióticos, están los que resisten a los hongos, que atacan los hongos, etcétera, que mantienen a control un montón de enfermedades. Entonces, esa mirada, yo entiendo que no se ha hecho, pero sería también interesante considerar, más que los patógenos, como tú dices, que son minorías, también todas estas bacterias benéficas para la agricultura, benéficas para la salud humana, para la salud animal, etcétera, ¿no? Que eso sería como más... Yo creo que ahora que lo mencionas, y ya que está toda esta base de datos, y hemos tratado de hacer correlaciones entre, porque hay unas ciudades que tienen información sobre el uso de antibióticos, hacer correlación como, digamos, la presencia de patógenos, la presencia de genes y el uso de antibióticos en ciertas regiones, y esa información existe de una manera. Yo creo que sería interesante ver si, a pesar de encontrar patógenos y a pesar de la alta incidencia, digamos, de resistencias y de uso de antibióticos, ¿qué otros microorganismos hay por ahí rondando que hacen que realmente no sea un problema mayor transitar por esos lugares? Yo creo que eso podríamos empezar a mirarlo de alguna manera, además de los patógenos. Y tenemos una pregunta de Roberto Durán. Sí, hola, buenas. ¿Me escuchas, cierto? Hola. Sí. Sí, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y quería hacer una consulta más que nada sobre la primera parte, el tema del análisis del río Bogotá, y el tema de resistoma, como que eso lo encuentro súper interesante, y tengo dos preguntas ahí en específico. Una, si es que el aumento, por ejemplo, del resistoma en un medio ambiente nos da a entrever de que está de verdad aumentando las capacidades de resistencia a antibióticos, así general, y puede ser un peligro para la población. Esa es una. Y la otra es cómo tratamos de aminorar en este aumento de resistoma en el ambiente, porque entiendo en algunos casos que es uso desmedido de antibióticos por la población, pero igual ahí se veía que en los hospitales, por ejemplo, también existía este aumento de resistoma, entonces tal vez es como difícil eliminar eso en algunos lugares como los hospitales, también necesitan otro tratamiento de agua. No sé, eso me quería consultar. Sí, entonces yo creo que el aumento, si miras un lugar
en el tiempo y aumenta ese resistoma, o sea, no solamente la variedad de genes, sino la cantidad que hay, yo sí creo que eso debe ser indicativo, obviamente. Esos genes finalmente están dentro de bacterias y la única manera para que se mantengan en ese ambiente es porque debe haber algo ahí que está, contra lo cual están funcionando, o sea, les está dando alguna capacidad para sobrevivir en ese lugar. Entonces yo creo que si aumenta el resistoma, eso es indicativo de que hay aumento en la resistencia a ciertos antibióticos, evidentemente, y eso tiene mucho que ver con el uso de antibióticos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Obvio que el uso de antibióticos en las clínicas y los hospitales ¿qué podemos hacer nosotros que estamos alrededor para minorar ese aumento en la resistencia? Entonces, uno es tener mucha más conciencia del uso que le damos en las casas. O sea, si mi amiga me dice que usa antibióticos para la gripa, pues no, yo le digo, no, eso no te va a servir. No, entonces dejar de consumir tantos antibióticos. Yo sí creo que muchas veces la comunidad médica administra antibióticos sin necesariamente ser lo más necesario, simplemente porque la gente lo que quiere es una droga rápido que los ayude a curar. Entonces también habría que tener cuidado con eso. Pero más que todo, yo creo que el problema radica en que se está produciendo muchas drogas para otros usos que no son clínicos. Entonces se utiliza para mejoramiento, para rendimiento, por ejemplo, en ganado, en los avicultores, simplemente porque ellos han visto que si administran antibióticos, esos animales ya no se enferman tanto y obviamente se vuelven más grandes y gordos y más productivos y les va mejor. Entonces hay fábricas que producen toneladas de antibióticos, muchos de esos antibióticos se venden para usos que no son para humanos. A veces simplemente la gente administra sin medir las cantidades, entonces eso está introduciendo muchas de estas drogas de otra manera en el ambiente y eso está generando un gran problema. Entonces yo creo que tendríamos que tener unas normas mucho más claras sobre cómo controlar ese uso adicional de los antibióticos. Eso sería una buena solución. Entiendo. Muchas gracias. Tenemos acá también participantes de Lima, ¿cierto? Pero no sé si todavía está Edwin. No, parece que en este momento el Edwin parece que ya no está, ¿no? ¿Hay alguien más fuera de Chile acá en la sesión todavía? Ah, Edwin, Hualpa. Sí. Por favor, hazte una pregunta. Gracias. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes. Felicitar en primer lugar a la doctora María Mercedes por la excelente exposición. Muy interesante. Yo siempre he estado apasionado por estudiar los metagenomas e incluso ahora estoy haciendo un trabajo sobre transcriptomas, pero en una planta en la quinoa. Entonces estamos tratando de identificar algunos microorganismos. Y mi consulta más que todo va relacionado ¿qué tipo de microorganismos dentro de todo este conglomerado de metagenomas es el que ha encontrado que está con mayor predisposición o el que se encuentra en casi en todos los ambientes en los cuales han sido evaluados? Helicobacter, una bacteria en la piel. Es la que se encontró más prevalente, no me acuerdo, no sé qué, Microbacterium acnes, bueno, en fin, es una bacteria que hace parte del microbioma nuestro y se encuentra en la piel y es de entender porque cuando uno entra a los lugares siempre los está tocando y está mirando. Entonces, esa fue la más prevalente y la más abundante en todas las muestras que encontramos. Entonces, sí hay partes de nosotros que dejamos regados en esos lugares por donde andamos. Y eso se nota luego. ¿Esa era tu pregunta? Así es, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Edwin. Y estás invitado, Edwin, cordialmente a todos los coloquios que sigamos haciendo, ¿no? Todos los meses hay un coloquio. Bueno, puedo hacer entonces una pequeña propagandita para nuestro evento que vamos a tener. Entonces los quiero invitar a todos. Vamos a hacer aquí vamos a ver si puedo copiar este link y se lo voy a mandar. Vamos a hacer un evento latinoamericano. Ustedes saben quizás
que el anterior se hizo en Chile, precisamente en Valparaíso, organizado por Mijael y todos ellos, que se llamó, es una versión latinoamericana de un evento que organiza la EDISME, que es la Organización Internacional de Ecología Microbiana. Esas reuniones son en diferentes lugares del mundo y nosotros decidimos hacer una versión latinoamericana. La primera fue en Chile hace 2 años. La segunda iba a ser en Colombia este año y gracias al COVID nos tocó hacerla virtual. Entonces, aún mejor, porque todos pueden participar sin tener que asistir presencialmente. Voy a ver si encuentro el link. Pues ahora lo encuentro en el computador de acá. Y están todos cordialmente invitados. Yo creo que va a ser súper interesante y la idea de ese congreso va a ser darle como presencia a la investigación latinoamericana. Entonces la mayoría de los speakers, y vamos a tratar de hacerlo en inglés porque es un idioma internacional y pues hay brasileños y otras personas de América Latina que no necesariamente hablan español, pero la idea es que se le dé visibilidad a lo que estamos haciendo en América Latina. Entonces hemos tratado de conseguir múltiples investigadores de América Latina trabajando en diferentes temas y aquí les pongo el link para que por favor entren a mirar y le hagan divulgación y están todos bienvenidos. Y eso va a ser en julio de este año. Julio, ¿qué fecha? ¿Te sabes la fecha exacta o no? Julio, quizás hay que meterse ahí en la página. Sí, me sé la fecha exacta, ya te la digo. No, ya te digo, el 27 al 30 de julio. Perfecto. Sé que, los envíos de resúmenes, ¿hasta cuándo hay plazo? Creo que al final de mayo, hasta el final de mayo. Perfecto. No, fantástico. Maravilloso. Excelente. Qué bueno, no, esa es una excelente noticia, digamos, que tengamos ISME sí, ahora en Colombia, pero abierto online para todo el mundo. Para todo el mundo. Y una cosa que nos encantaría, yo creo que en América Latina tenemos que juntarnos más, tenemos que, digamos, muchas veces la gente hace eventos en América Latina y la mayoría de los speakers que traemos, todos son gente de afuera, pues obviamente ellos están haciendo todo lo que es de punta, pero yo creo que aquí hacemos, en América Latina se está haciendo súper buen trabajo y es hora de que empecemos nosotros también a colaborar más entre nosotros, a ayudarnos mutuamente para darle más visibilidad a lo que estamos haciendo. Eso me parece a mí. Absolutamente, qué bueno, qué bueno. Bueno. Y ciertamente Chile con todos esos institutos Millennium que tienen una cantidad de trabajo buenísimo, así que ustedes también tienen mucho que mostrar. Muchas gracias, sí, eso esperamos, digamos, estar ahí muy presentes en el ISME de ustedes y bueno, que es de nosotros, de todos, ¿no? El ISME lo organizan ustedes, pero estamos todos, sí. Bueno. Yo creo que hemos tenido un coloquio espectacular para abrir la versión 18 de los coloquios de Microbiología Valparaíso 2021. Muchas gracias por inspirarnos, María Mercedes, por tu pasión, por lo que haces, por el excelente trabajo que se hace en Bogotá, Colombia, ¿cierto? Y tenerte acá siempre ha sido un privilegio y por lo tanto te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias.